Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo canal acerca de economía y desarrollo. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que es el mercantilismo. Vamos a hacer un breve resumen, las principales definiciones, características y representantes. Vamos a tratarlo de resumir en tan solo 6 a 7 minutos. Entonces, comencemos. El mercantilismo, como sabemos, partió desde años ya muy antiguos, desde los 1500 a 1750. Hay que tener en claro que el mercantilismo es obra de comerciantes. Su literatura se refiere a cuestiones de política económica y está relacionada normalmente con el interés específico que el comerciante autor trataba de promover. Hay que tener en cuenta de que dentro del mercantilismo todo el mundo era su propio economista. Se ha dicho que el mercantilismo fue un periodo en el que todo el mundo era su propio economista. Cada autor tendió además a centrar la atención en un tema y ninguno fue capaz de sintetizar las principales aportaciones económicas. Pero mejor centrémonos en el poder y la riqueza. ¿Cómo es que trataron de manifestar los mercantilismos este tipo de premisa? En este periodo, después del declive del feudo y de auge del Estado-Nación, los mercantilistas trataron de averiguar cuáles eran las mejores medidas para aumentar el poder y la riqueza de la nación. En síntesis, los mercantilistas se basaban netamente en el supuesto de que la riqueza total del mundo era fija. Basándose en este mismo supuesto, los escolásticos habían afirmado que cuando los individuos comerciaban, el beneficio de unos se daban a expensa de otros. Entonces, el comercio internacional, decían los mercantilistas, como era el medio para aumentar la riqueza y el poder de una nación, y especialmente en la balanza comercial entre las naciones. El objetivo de la actividad económica era, según la mayoría de los mercantilistas, la producción, no el consumo, como afirmaban más adelante los economistas clásicos. Para los mercantilistas, la riqueza de la nación no era la suma de la riqueza de sus miembros. Abogaban por aumentar la riqueza de la nación, fomentando simultáneamente la producción, mejor dicho, aumentando las exportaciones. Entre mayor sean las exportaciones y menor el consumo interior, la probabilidad de que el comercio exterior sea favorable o la balanza comercial sea favorable era muy óptima. Entonces, los mercantilistas netamente eran partidarios de que los salarios fueran bajos, con el fin de dar a la economía nacional ventajas competitivas en el comercio internacional. Creían además de que unos salarios superiores fomentaban el ocio de los individuos, es decir, entre mayor sean los salarios, menos competitivos y productivos se vuelven. Es por ello que mantenían ese supuesto de baja competitividad, o mejor dicho, de bajos salarios en una economía competitiva. Luego de ello tenemos la balanza comercial. Según el pensamiento mercantilista, un país debía fomentar las exportaciones y desincentivar las importaciones por medio de aranceles, contingentes, subvenciones e impuestos, con el fin de lograr la ansiada balanza comercial favorable. Luego de ello, decían también que el Estado debería introducirse dentro de la propia economía para poder poner los ansiados impuestos, aranceles a las importaciones y así disminuir el consumo interior. Hay que tener en cuenta de que los primeros mercantilistas, que no definían la riqueza de una nación en función de su producción o de su consumo de bienes, sino en función de la cantidad de metales preciosos que poseían. Los autores posteriores sugirieron que la exportación de lingotes, metales preciosos, podían mejorar la balanza comercial global si se utilizaban para comprar materias primas para producir bienes para la exportación. La persistente defensa de los mercantilistas de una balanza comercial favorable plantea algunas desconcertantes cuestiones que, como mejor se abordan, es examinado con la idea del dinero. Entonces, plantearon la idea del dinero. Y bueno, desde este punto donde plantearon en contra ya del dinero, ya no estaban en favor junto con los clásicos. Y entonces ellos decían
que una característica fundamental de la literatura mercantilista es su convicción de que los principales determinantes de la actividad y el crecimiento económico no eran factores reales. Factores reales se refieren como factores productivos, factores como el capital, trabajo, recursos naturales. Ante variaciones de estos factores reales provocan variaciones dentro de la producción. Pero en cambio los mercantilistas no decían eso. Decían que la producción variaba en función a los factores monetarios. Entonces los mercantilistas sostenían que para el crecimiento del comercio, tanto interior como internacional, era especialmente esencial que existiera una oferta monetaria suficiente. Creían que las variaciones de la cantidad de dinero alteran el nivel de producción real expresada en yardas de tejido y quintales de cereales. Eso es lo que sostenían ellos, los mercantilistas. Pero en síntesis, ahí se puede ver cómo ya los mercantilistas no estaban a favor o se contraponían con las ideas clásicas. En cambio, Keynes, los keynesianos, entre otros, ellos sí estaban en favor. Porque hay que tener en cuenta la diferencia rápidamente de esto, es que los clásicos más se basaban desde el punto de vista de oferta, más de la regulación del mercado por los propios factores entre sí. Y en cambio Keynes se basaba en el subconsumismo por medio de la demanda agregada. Entonces ahí había un gran punto a favor. Bueno, dentro de los principales aportes que realizaron el mercantilismo, se puede ver, como ya les decía, que los mercantilistas se dieron cuenta que, sin embargo, de que la interferencia del Estado no debe ser tan caprichosa. Es decir, no debe intervenir si no es justo y necesario. Debe intervenir en el momento en el cual la economía se encuentra en problemas o en fricciones. Y también se dieron cuenta de que, bueno, balanzas comerciales favorables a largo plazo no tiene un país, nunca se va a dar. Y las balanzas comerciales favorables nunca se pueden dar. Y eso lo podemos ver nosotros dentro de las autoridades monetarias que publican acerca del comercio exterior, de cómo está yendo la balanza comercial. Y se puede ver que es muy fluctuante, no tiende a variar, relacionándolo un poco con la realidad. Y se dieron cuenta de que la fomentación de la división del trabajo y del propio comercio exterior no se daban a expensas de otros, sino que todos pueden salir adelante por medio del comercio. Entonces, los principales aportantes dentro del mercantilismo se pueden ver a los siguientes. Entonces, tenemos a Thomas More, que posteriormente recién iba a tener un mayor auge dentro de sus ideas. Tenemos a Jean-Baptiste Colbert, Antonio Serra y Jean Bodin. Hay que tener en claro de que nosotros cuando estudiamos hay que ver quiénes realmente aportan. Bueno, dentro de ello Thomas More lo vamos a ver más adelante, ya dentro de los pensamientos clásicos, preclásicos, entre otros. Entonces eso sería todo por mi parte y muchas gracias.